órganos de suspensión y de dirección. Seguridad pasiva. La seguridad pasiva busca reducir al mínimo los daños que se pueden producir cuando el accidente es inevitable. Comprende cinturones de seguridad y apoyacabezas, columna de dirección articulada colapsable, airbag, volante de absorción de energía, pedalera colapsable, interior del habitáculo, asientos, depósito de combustible, cristales y limpiaparabrisas, cableado y elementos eléctricos, chasis y carrocería, silla portabebé. El cinturón de seguridad. En la Argentina se estableció la obligación de usar cinturón de seguridad porque es uno de los dispositivos más eficaces para evitar lesiones o disminuirlas en los accidentes de tránsito. Evita ser lanzado hacia adelante, lo que haría que el cuerpo choque contra el parabrisas o el volante. Condiciones para los cinturones de seguridad. Los cinturones de los asientos delanteros deben ser de 3 puntos de sujeción, es decir, una combinación de cinturones abdominal y diagonal, y deberán contar con hebillas de seguridad con un botón de apertura rápida. Es conveniente que los cinturones de seguridad de los asientos traseros sean del mismo tipo que los delanteros, de 3 puntos. En muchos vehículos, cubren solamente la cintura de los pasajeros. Precauciones. El cinturón de seguridad y el airbag son dispositivos que se crearon para funcionar de manera complementaria. En consecuencia, si los ocupantes no hacen uso del cinturón, el inflado de la bolsa de aire puede incluso resultar peligroso. No transportar en el habitáculo elementos que al deslizarse golpeen el lugar de ubicación del airbag. No ubicar portabebés, silla de bebés o niños en asientos protegidos por airbag. Dejar más de 25 centímetros de separación entre el pecho del conductor y el volante. Importancia del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad protege al individuo, porque al retenerlo en el asiento disminuye las consecuencias del choque, y aunque resulte lesionado, las lesiones serán mucho menores que si su cuerpo suelto comienza a golpear en el interior del vehículo. Al viajar dentro de un vehículo, sus ocupantes también viajan a la misma velocidad. En un choque, el vehículo se detiene violentamente y sus ocupantes siguen desplazándose a la misma velocidad con la que viajaban, hasta que se estrellan contra el tablero, el volante o entre sí. Los órganos del cuerpo de los ocupantes también chocan entre sí dentro del cuerpo, con peligro de producirse lesiones internas. Reducción de lesiones por uso del cinturón de seguridad. Relación conductor-pasajero. Lesiones al cerebro, 33% y 56%. Fracturas de cráneo, 18% y 18%. Heridas faciales, 45% y 64%. Lesiones a los ojos, 38% y 40%. Fracturas faciales, 6% y 6%. Lesiones a los pulmones, 33% y 58%. Precauciones y consejos. Colocar asiento y respaldo en posición vertical que resulte cómoda para el conductor. Cada asiento y cinturón son para uso de una sola persona. Adultos y niños deben aprender a usar correctamente el cinturón de seguridad y solicitar a los acompañantes que también lo usen. También es necesario revisar periódicamente el estado de los cinturones de seguridad. Uso correcto del cinturón de seguridad. La correa del cinturón se debe pasar entre la base del cuello y el hombro. Debe estar firme, pero no apretar. Se debe enganchar el dispositivo del costado del asiento. Las correas del cinturón deben tener deslizamiento suave, no deben torcerse y frotarse con elementos rígidos. El cinturón no debe salirse del dispositivo del costado del asiento. Si no se engancha,
el cinturón no cumple su función. Uso incorrecto del cinturón de seguridad. Llevarlo flojo o suelto. Pasarlo por debajo del brazo. Transportar niños en las rodillas. Compartir el cinturón con niños. Inclinar en demasía el respaldo del asiento hacia atrás, ya que frente a un impacto podría deslizarse la persona por debajo del cinturón. Efecto submarino. Apoyacabezas. El apoyacabezas es un elemento de seguridad que fue incorporado a los vehículos hace medio siglo atrás como un elemento de confort. La creciente violencia de los accidentes llevó a comprobar que protegía a los tripulantes de sufrir lesiones cervicales y por ello, varios países comenzaron a reglamentar su uso obligatorio. En Argentina, en la década del 90, se dispuso la obligación de usarlo. El efecto latigazo. En los siniestros de automóviles, a efectos de proteger de lesiones cervicales a los tripulantes de un vehículo, es necesario controlar el desplazamiento de la cabeza en relación con la columna vertebral. El apoyacabezas tiene por objetivo disminuir los riesgos de lesiones en las vértebras del cuello en los accidentes de tránsito y en lo que se denomina efecto latigazo. El efecto latigazo en un accidente de automóviles consiste en: si el vehículo es impactado de atrás, el tórax se desplaza hacia adelante violentamente. La cabeza inicialmente no acompaña al tórax en este movimiento. Surge un violento movimiento de la cabeza hacia atrás en relación al tórax que va hacia adelante. Luego la cabeza se desplaza hacia adelante violentamente. Si el vehículo es impactado de frente, al detenerse el auto por el impacto, la cabeza tiende a seguir el movimiento que transfería el vehículo. La cabeza se desplaza violentamente hacia adelante. Luego la cabeza se mueve violentamente hacia atrás. Este movimiento efectuado por la cabeza produce lesiones en las vértebras cervicales que se ven afectadas por el movimiento que lleva a la cabeza a un ángulo de flexión extremo con mucha violencia. El apoyacabezas, bien colocado, retiene la cabeza y evita el movimiento de flexión extremo, contribuyendo a la excepción de resultados lesivos para las vértebras cervicales. Uso correcto del apoyacabezas. Altura correcta. El borde del apoyacabezas debe situarse entre el límite superior de la cabeza y la altura de los ojos. De esta manera, en caso de colisión, retendrá la cabeza evitando el efecto latigazo. Distancia correcta. Debe ubicarse a una distancia que permita mantener alineado el cuello con la columna vertebral. La distancia entre el apoyacabezas y la nuca del usuario no debe ser mayor a 5 centímetros, evitando así una flexión extrema en caso de choque. Sin movimiento. El dispositivo debe estar sujeto a la estructura del asiento, particularmente en dispositivos desmontables, sin movimiento. Uso incorrecto del apoyacabezas. Altura incorrecta. Muy bajo. La parte saliente queda a la altura del cuello del usuario. Altura incorrecta. Muy arriba. Se da en caso de usuarios de dimensiones pequeñas, en los que la parte saliente del dispositivo permanece por encima de la nuca. Muy atrasados en relación con la posición de la cabeza. Tipos de apoyacabezas. Desmontables. No forman parte de la estructura del asiento y pueden desmontarse. Por tener movimiento, necesitan ser ajustados en la altura adecuada para su uso. Fijos. Vienen de fábrica como un elemento que integra la estructura de la butaca, asiento, y no pueden removerse. Como ya integran el asiento, no necesitan ajustarse, calibrarse. En este caso, el fabricante calibra la altura y distancias teniendo en cuenta un usuario de dimensiones medias. Columna de dirección articulada colapsable. Esta columna se encuentra integrada por tubos telescópicos situados en las partes mencionadas, que logran absorber el desplazamiento del volante hacia el pecho del conductor. La finalidad de este sistema es evitar el retroceso de la columna de dirección, en caso de choque frontal,
impidiendo que el volante cause lesión alguna. El tramo inferior es de tipo colapsable que permite mantener fija la posición del volante. Airbag. La elevada cantidad de accidentes ha llevado a la industria automotriz a mejorar sus dispositivos de seguridad y a introducir otros nuevos que disminuyan las lesiones y los fallecimientos en accidentes de tránsito. La acción del airbag disminuye los efectos que tiene la enorme fuerza de desaceleración sobre los ocupantes del vehículo, amortiguando el golpe contra el volante, tablero o asientos delanteros. Airbag en acción. Dado que es un dispositivo de seguridad pasiva porque no se encuentra activado constantemente, actúa solo en el momento de un impacto. Se acciona al chocar a unos 18 km por hora con un objeto indeformable o a 45 km por hora contra un obstáculo deformable. El detector produce un impulso eléctrico. Se encienden unas pastillas de un generador de gas. Al encender el combustible sólido del generador ocurre una reacción química. El combustible explota, expansión violenta en milésimas de segundos, y produce gas nitrógeno en cantidad y presión suficiente como para inflar la bolsa en 20 centésimas de segundo. El proceso antes descrito dura aproximadamente unas 70 milésimas de segundo. Inmediatamente después del inflado instantáneo, el gas se escapa por unos orificios pequeños que tiene la bolsa, permitiendo la movilidad de los ocupantes del vehículo. Volante con absorción de energía. Como medida de seguridad, se emplea el volante con absorción de energía, que está estudiado sin zonas rígidas y estructura deformable. La corona del volante y los radios son amplios y redondeados, cubiertos por un material deformable que no produce astillas. Pedalera colapsable. Minimiza los daños en las extremidades inferiores del conductor en caso de colisión frontal. Interior del habitáculo. En lo que respecta al interior, es importante que si algún pasajero se ve desplazado en caso de impacto, no se golpee contra ningún elemento que le produzca daños. Para ello, se deben poseer revestimientos interiores que protejan, y también se estudia la forma y posición de tableros, palanca de cambios, asientos, volante, etc. Los asientos están formados por el respaldo y la banqueta, y constituidas por piezas de acero, unidas entre sí por medio de soldaduras de puntos de resistencia, mig-mag, tornillos y articulaciones. En caso de colisión, el asiento debe soportar la carga de los pasajeros y los cinturones de seguridad que están fijados a la estructura, así como cualquier esfuerzo transmitido desde la parte trasera. En la estructura están alojados todos los mecanismos de ajuste, airbag, cinturón de seguridad, acolchado y revestimientos. Un buen asiento debe evitar que durante un choque la persona se deslice hacia abajo y adelante, ya que esto regularmente provoca lesiones abdominales a los ocupantes. Para evitarlo, la banqueta y el acolchado de los asientos están diseñados con un ángulo determinado. Depósito de combustible. Módulo trasero. El objetivo de este depósito es amortiguar la energía en forma de deformaciones en caso de impacto. Esta parte del vehículo está diseñada para deformarse de un modo programado, distribuyendo sus cargas entre los largueros y montantes traseros, de modo que se propaguen las fuerzas de un modo uniforme, protegiendo el habitáculo y el depósito de combustible. Cristales y limpiaparabrisas. El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo. En cambio, las ventanillas laterales, que son más débiles y pueden romperse, son las salidas si en caso de vuelco las puertas quedasen bloqueadas. Cristales pegados. Tanto el parabrisas como la luneta son montados a la carrocería con un fuerte pegamento. Los objetivos son, por un lado, hacer trabajar a los cristales como parte integrante de la carrocería, dándole a esta mayor rigidez. Por el otro, evitar que, en caso de choque o vuelco,
los ocupantes no atados puedan salir despedidos. En accidentología, las estadísticas demuestran que es más probable lesionarse seriamente y hasta morir si se es despedido del vehículo. Cristales laminados. Estos cristales, utilizados en parabrisas y luneta, son construidos en forma de sándwich. Entre dos cristales se encuentra pegado un film de material sintético elástico y, por supuesto, transparente. Y en caso de recibir un impacto, por ejemplo de una piedra, no se perderá la visión, como ocurre en el caso de los vidrios templados. Se trituran. Antes de emprender un viaje, limpiar a fondo el parabrisas y las escobillas y tener el depósito limpiador con desengrasante. También se deben limpiar los conductos y los surtidores de agua para evitar la insuficiencia de la salida del agua y la obstrucción de los conductos, cableado y elementos eléctricos. En la actualidad, existe un sistema de conexiones electrónicas para evitar la utilización de gran cantidad de cables dentro del vehículo. Este sistema se denomina multiplexado y permite conducir por un único cable varias informaciones codificadas y tratadas informáticamente para activar la función deseada. Además, pueden integrarse todos los sistemas electrónicos del automóvil: gestión de motor, inyección y encendido, transmisión, caja automática, control de tracción, control de aceleración y ABS, confort, climatización, audio, informaciones, comunicaciones y navegación, seguridad, airbag, pretensores, inmovilizador y alarmas, dirección y suspensión, chasis y carrocería. En ambos casos, existen zonas que absorben la energía en caso de un impacto. Si se produce un choque frontal, se acomoda el motor para que no se introduzca en el automóvil. Carrocería con deformación programada. Actualmente los automóviles son diseñados y construidos para que, tanto en caso de colisión delantera como trasera, su carrocería se deforme amortiguando para los pasajeros las consecuencias que podrían sobrevenir por una brusca desaceleración. Sin embargo, esta supuesta debilidad por la parte delantera y trasera de la carrocería no se corresponde con el habitáculo, el cual es todo lo rígido que pueda lograrse para evitar deformaciones que durante un vuelco puedan aplastar a los ocupantes. Silla portabebé. Si un bebé viaja en el asiento delantero, queda más expuesto a lesiones que si viaja en el asiento trasero. Los niños y bebés siempre deben viajar en el asiento trasero del vehículo. Para proporcionarle protección adecuada, se debe tener en cuenta su edad y dimensiones físicas. Igual que los bebés, los niños no deben viajar en las rodillas del conductor o pasajero. Tampoco deben compartir cinturón de seguridad con otro niño o adulto. Los niños de hasta 6 años, depende de sus dimensiones físicas, deben viajar en el asiento trasero del vehículo, si es posible con silla de seguridad y con las mismas disposiciones que se indican para los bebés. Si una silla no tiene cinturón de seguridad, no cumple ninguna función de protección. En ese caso, el niño debe usar el cinturón de seguridad del vehículo. Si es de baja estatura y el cinturón no alcanza a cubrirlo adecuadamente, se debe usar una almohada. Aproximadamente a los 12 años, siempre tener en cuenta las dimensiones físicas, el niño puede viajar en el asiento delantero usando el cinturón de seguridad.